antes que nada, enhorabuena por la película porque me ha encantado, ya seguía tu trabajo de los cortos, de Beer Boys, Psiconautas y tal, y me parece Gracias. de lo más original y de lo más, yo diría hasta, igual no te gusta la palabra, pero contracultural en el sentido no sé, a lo mejor más de los 80 y los 90 que en la actualidad creo que falta un poquito de este tipo de cine. También es complicado llevar a cabo estos proyectos, que es un poco lo que te quería preguntar al principio, en plan de, ¿te he escuchado en alguna otra entrevista y tal, lo complicado que es levantar este tipo de proyectos, animación para adultos y además en España? Como este en particular, que es incluso, yo diría, tu proyecto más ambicioso, o sea, qué has tenido que bregar para llegar a estrenarlo, cuánto tiempo ha tardado. Supongo que ha sido una locura, ¿no? Bueno, es un proceso largo. Esta película viene de un pequeño cómic que hice en el 2009, Mm, luego en el 2013 hice un corto. Yo no tenía pensado adaptarlo a largometraje, ¿no? Pero luego, bueno, pues por cosas del destino se me fue ocurriendo y la cosa se fue montando y salió adelante, ¿no? Pero bueno, sí, costó bastante. Al final son 5 o 6 años de proceso desde que empiezas con la idea hasta que lo acabas, ¿no? Entre que empiezas a buscar la financiación, tú piensas que nuestras producciones son 2 años, mm, más 7 meses de preproducción, más otros 5 de postproducción, con lo cual te metes en un proceso de 3 años, ¿no? Al final, entre todo, empiezas a sumar y eso. Entonces, bueno, nosotros en la animación pues nos parecemos más quizás a un estudio de videojuegos que un rodaje de ficción, ¿no? La gente rueda en 15 días, en un mes, una película, ¿no? Nosotros, pues al final tardamos 2 años y medio, tres. Con- y entonces nos vemos obligados a coproducir entre regiones y países, ¿no? En este caso es una película gallego-vasca francesa que tiene también dinero del Estado, del ICA, está Televisión Española, pero también está el CNC francés. mm. Bueno, muchas regiones, ¿no? Para conseguir una financiación, porque al final estamos trabajando 60 o 70, 80 personas, artistas de animación, de fondos, de backgrounds, de arte, de diseño de personajes, de cleanup al mismo tiempo, en 4 estudios, eso hay que pagar unos alquileres, hay que pagar unas Pero, nóminas de 2 años. O sea, por eso digo que es lento, laborioso y difícil, ¿no? Y luego además esta película, porque esta película ¿para quién es? Porque no es para niños. ya, Y la animación está, el 95% del sector de la animación está enfocado a los niños. Y luego tampoco es para todos los adultos, ¿no? Es una película, muy ¿no? de Que también nicho, tiene que sí, sí. encontrar su nicho. No, tiene que encontrar su nicho, con lo cual no es una película fácil, pero bueno, la hemos hecho, mis productores han sido valientes, nosotros también como artistas hemos hecho lo que hemos querido y como tú dices, pues queda hecho, ¿no? Bueno, tú ya venías con una trayectoria bastante sólida detrás. Supongo que esta película de la nada sería imposible de vender o muy complicado, ¿no? Sí, es difícil, claro. Al haber hecho varios cortometrajes con cierto éxito y otra película anterior, Psiconautas, Mm. pues eso ayuda a tener una credibilidad, ¿no? También ya tienes un nombre nacional, internacionalmente, y eso ayuda, ¿no? Los premios conseguidos y los reconocimientos de todos estos años, pues ayuda a tener una credibilidad. Claro, claro. Y ahora entramos un poquito en la película, pero te quiero preguntar antes, tu desarrollo personal, porque tú vienes del mundo del cómic, ¿cómo ha sido, pues ya llevas unos cuantos años con la animación audiovisual, ¿cómo ha sido ese proceso eh, de pasar de la viñeta al cine, a la animación en movimiento? Porque supongo que en cuanto al tempo o el propio movimiento de los personajes en la escena, cambiará mucho, ¿no? ¿Cómo te planteas tú ese cambio y cómo ha sido, pues, desde tus primeros cortos hasta ahora? ¿Cómo has tratado, sobre todo me interesa el concepto del tempo cinematográfico? A ver, como tú dices, yo vengo de otro universo, ¿no? Que es un universo paralelo que parece que Hmm, es muy similar, pero no lo es tanto, que es el cómic y la ilustración, ¿no?
Aún así, yo se lo debo todo al cómic, en el sentido de que yo en el cómic aprendí a hacer mis historias, mis personajes, me di cuenta que podía hablar de las cosas que me preocupaban a mí, desde la fantasía, desde estos animales antropomorfos Mm, que recuerdan a las fábulas, a los cuentos, a los inicios del cómic o de la animación, ¿no? Entonces ahí desarrollé mi propio estilo, mi propia manera de narrar. De la ilustración aprendí a trabajar con textos que no son míos, por ejemplo, ¿no? A conceptualizar imágenes, a pintar, ¿no? Bueno, y todo eso me lo he llevado a la animación. Para mí la animación es una mezcla entre dos de mis grandes pasiones. Por un lado está el cómic y por otro lado está el cine, ¿no? Y en el medio está la animación, que es mm. un medio en sí mismo con su propio lenguaje y sus propias reglas, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a la animación sin haber estudiado animación y sin haber estudiado cine, ¿no? Pero bueno, la animación es cine y tiene esto de un trabajo en equipo, ¿no? Es decir, yo soy como un creativo, muy creativo, tal, no sé qué, escribo historias, dibujo, hago fondos, me dedico a la dirección del arte, pero me apoyo en otra gente también, ¿no? Por ejemplo, en un director de animación, ¿no? En Psiconautas es una película que estaba codirigida con Pedro Rivero, que él ya tenía un poco de experiencia también, había hecho una peli anterior, ¿no? Al final es un trabajo de equipo, ¿no? Y hay como, pues, de todo el mundo aprendes, de los animadores, de todos los artistas, ¿no? Aunque lleva tu sello, tu firma y tú has escrito el guión y es tu mundo, es un trabajo de equipo, como el cine también, ¿no? O Sí, sí, sea, es sí. como todo, ¿no? Sino que te puedes apoyar en otra gente, ¿no? Aún así, estos son películas pequeñas y hay mucha implicación emocional en ellas, ¿no? Pero bueno, he aprendido mucho, por ejemplo, de Chris Zembe, que es el director de animación de todos mis trabajos, ¿no? También lleva su carrera como cortometrajista de animación. Él y yo llevamos trabajando juntos 12 años y nos entendemos muy bien, ¿no? O sea, lo que nos falta a uno lo tenemos el otro y viceversa, ¿no? Y pues te vas apoyando y vas aprendiendo. Y vas aprendiendo a narrar también, porque como tú decías, no son medios similares, ¿no? El cómic, por ejemplo, tiene el tema este de la elipsis temporal entre viñetas, ¿no? Que Pero, tú puedes pasar todo el tiempo que quieras, ¿no? Puede pasar un segundo o un año. Como está escrito, como está dibujado y en fijo, no pasa nada. En la animación, pues tienes que utilizar el lenguaje del cine, ¿no? Movimientos de cámara, cuidado con los raccords, cuidado con las elipsis, que se entiendan. Bueno, como puedes. claro, cuando has dicho los fondos, se nota mucho esa influencia de la ilustración y del cómic, sobre todo, en la construcción de los fondos que sí que se me antojan como más estáticos o más como cuadros puestos, ¿no? Eso supongo que viene de ahí, de esa ilustración, ¿no? Sí, viene todo de donde yo vengo, o sea, es decir, pues ya como prácticamente hago los storyboards también Sí, de las pelis y tal, ¿no? Entonces, pues ahí pongo un poco mi visión, ¿no? Una visión como más bidimensional, más clásica, por así decirlo, ¿no? Yo miro más a la animación clásica, a los cortos de los Looney Tunes, mm, al Disney más clásico. Hablo estéticamente y la apariencia, ¿no? Que a cosas muy modernas, ¿no? O muy... O sea, yo miro a lo clásico para hablar de temáticas contemporáneas, ¿no? Y es un poco el estilo, ¿no? El estilo es algo muy tradicional, la animación es muy tradicional, 12 dibujos por segundo, ¿no? mm. No son los Ah, vale. 24 de día, pero son 12. Es bastante tradicional todo, pues dejando texturas, dejando como trabajo como si lo hiciésemos en papel, ¿no? Lo hacemos en digital, pero con la misma Claro. lógica de cuando pintamos a mano, ¿no? Claro, eso está completamente buscado, ¿no? Sí. Sí, Hay error, ¿no? A veces los trazos están rotos, están más abiertos, entonces los trazos vibran un poco, esas cosas que te da el error manual, por así decirlo, ¿no? No es un error, es algo buscado, ¿no? ujú, ujú. Vale, ir ya entrando en la película, en Unicorn Wars, ya te digo que me ha encantado. Te quería preguntar un poco sobre la génesis de la idea, porque claro, cuando te enfrentas a la película, de repente ves como un montón un batiburrillo en el buen sentido, de géneros, porque hay como una epopeya religiosa, hay también como melodrama familiar con el tema de los dos hermanos, el tema bélico o más bien antibélico, porque la película, aunque es muy negativa en el sentido de que todo acaba mal,
realmente te está hablando de los horrores de la guerra y de todo esto, ¿no? Entonces, tú me dijiste que venía de un cómic previo, pero es decir, todas esas ideas ya estaban o ya las querías plasmar, o es que has ido, son varias historias que luego las has unido, porque da esa impresión. Sí, he ido fase a fase, ¿no? Primero fue un cómic corto, después fue un cortometraje, Sangre de Unicornio, del 2013, un corto hecho a lápiz y acuarela, muy tradicional, muy punky, en el que se contaba la historia de dos hermanos que iban a cazar unicornios porque necesitaban la sangre, sabor a arándanos de los unicornios para mantenerse bellos, ¿no? En realidad era una excusa para hablar del bullying y de la religión y del sentimiento de culpa, ¿no? Y entonces decidí en el 2016 recuperar esta historia y expandir las tramas y personajes, ¿no? Al final, la idea era mezclar el universo del corto, ¿no? Mi universo como dibujante con una historia bélica y con una historia religiosa y mitológica, ¿no? Entonces, por eso siempre definimos esta peli como un cruce entre Apocalypse Now, Bambi y la Biblia, ¿no? Para Sí. que, simplificando, para que la gente entienda, ¿no? Y bueno, al final es una... Me interesaba hablar del carácter religioso, de la historia, ¿no? Ya que el fanatismo hace más peligrosa una guerra, ¿no? Me interesaba hablar sobre el origen común de todas las guerras, sobre el odio hacia el diferente y también el odio hacia unos mismos, ¿no? Los ositos hacen mucho bullying. Mm. Bueno, el control de la opinión pública. Claro, Es porque el tema religioso, cuando vi la película, no sabía que iba tanto por ahí. Está presente en toda la película, desde, bueno, supongo que, no sé si tú te has criado desde, o yendo a misa o tienes padres tal, porque está Abel y Caín, el pecado original, el rollo de Jesucristo, de una misión, está, o sea, hay como muchas, y otras muchas más que seguramente me pierda, porque yo de religión tampoco entiendo mucho. Pero quiero que me cuentes un poco, hasta lo que me quieras contar, o sea, qué de personal te toca a ti y cómo has vivido tú la religión para que sea tan presente, porque supongo que... Sí, sí. Mira, yo estudié en un colegio religioso toda mi vida. Vale. Entonces, yo tengo una relación de amor y odio con la religión. Amor en el sentido de que me encanta el arte religioso. Tengo una fascinación por todo el arte medieval, por los códices medievales, ¿no? Por el Antiguo Testamento, por la Biblia, por esas historias que son como cuentos y en el que un Dios vengativo, el Dios del Antiguo Testamento, castiga a la humanidad por sus pecados, ¿no? Esa crueldad, y me fascina. Por otro lado, me parece una herramienta de control muy potente. España es un país que, aunque ahora ya en teoría es laico, seguimos teniendo una culturalmente una educación religiosa, ¿no? Y no hace tanto había bueno, pues vivíamos en una dictadura donde la religión era, bueno, parte del poder establecido de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está toda esta crítica a todo esto de la religión, al fanatismo, ¿no? Porque una guerra con ideología y con el odio y con una mística es mucho más peligrosa que una guerra sin ella, ¿no? Es decir, el fanatismo está ahí, ¿no? Y Mm. es algo muy peligroso, ¿no? Como podemos ver. El control de la opinión pública también, ¿no? La religión ayuda a eso, ¿no? Cuando se mezcla los conflictos geopolíticos con, con los conflictos morales y religiosos, pues todo se hace más peligroso. Y era un poco lo que quería hablar, ¿no? Por un lado, la fascinación, por un lado, estética, pero por otro lado, también crítica y reflexión sobre ello. Claro, claro. Yo también estaba reflexionando ahora sobre el tema del unicornio, que, que es muy interesante cómo coges el unicornio, pero no lo perviertes en sí mismo, sino lo perviertes desde la mirada del otro. No sé si esa idea ya estaba ahí. Es decir, el unicornio sigue siendo esa imagen como de la naturaleza, bonita, tal, pero es a través del fanatismo religioso de los ositos que lo ven como los malos, que son los malos, porque le está contado desde esa perspectiva, pero no porque ellos lo sean. O sea, No, no, claro. claro, o sea, los unicornios sigue siendo la figura mítica, pero
hay unos que les conviene estratégicamente, geopolíticamente tener ese bosque y por eso los demonizan. Entonces, eso esta vez es muy interesante, Sí, sí, ¿no? Es un poco eso. sí, los ositos consideran al unicornio un demonio a exterminar y que el bosque les pertenece por derecho divino, ¿no? Es un poco Claro. como los ositos representan a la humanidad, al hombre, ¿no? El hombre hace lo que quiere con la naturaleza, ¿no? No duda en eliminar especies o hacer, ¿no? Hacer el bosque suyo, talarlos o lo que sea, ¿no? Para su progreso. Entonces los ositos van por ese lado, ¿no? Y pues eso, están fanatizados y los unicornios lo que son unos animales que representan un poco la naturaleza. Tampoco son unos animales cándidos, o sea, tampoco son los unicornios blancos Mm. que se nos muestran en ciertos iconos infantiles pop, sino que son animales salvajes, ¿no? Que tienen tienen una utilidad en el bosque, que es sanarlo y cuidarlo, pero bueno, no dudan en ir a la guerra o en matar a ositos si es necesario, ¿no? Yo los planteaba un poco como animales salvajes, como si fuesen lobos Claro. o algo así, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante todo esto. Claro, pero responden a un ataque, a una defensa. Ellos por sí solos no hubiesen atacado, claro. Claro, son criaturas sanadoras, por así decirlo, ¿no? En cambio, los ositos son criaturas un poco destructoras, ¿no? Y en esa guerra hombre contra naturaleza, pues es de lo que va la historia, ¿no? Hay un Sí, componente ecologista, el bien contra el mal, mm, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, claro, sí, te iba a sacar también el tema del ecologismo, porque está tratado, bueno, el mensaje final yo creo que es un poco ese, pero no está mostrado de una manera machacona, ni educativa, ni nada, sino simplemente como que se desprende al final de, oye, vamos a respetar cada uno su lugar, porque si no, esto va a acabar fatal, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Entonces, el mensaje ecologista ese, eh, como que se fue desprendiendo cuando ya tenías todo el proyecto, o tú ya querías, oye, vamos a hablar de esto. sí, es un tema importante en la película, no es el principal, pero está ahí, ¿no? El respeto por la naturaleza, ¿no? Los unicornios de alguna manera son animales mágicos que están en el bosque y se interconectan con los demás animales de la naturaleza, pueden hablar con los otros animales, ¿no? Una cosa así como muy Disney. Mm, Y sí que me interesaba eso, el poder, eso, un poco la eterna lucha de hombre contra naturaleza, ¿no? Es como, ¿dónde está el progreso, ¿no? El progreso es, ¿qué es el progreso, ¿no? El progreso es tratar a la naturaleza de tu imagen y semejanza o es convivir con ella, ¿no? Me interesaba todo esto y en la búsqueda de ese paraíso que buscan los ositos, porque para ellos el bosque es un paraíso, al final no dudan en convertirlo en un infierno, ¿no? En quemarlo y que eso sea mm. como un infierno que arde, ¿no? Solo por su propio beneficio, ¿no? Y me parecía pues una idea secundaria que está en la película y me parecía interesante. Vale, pues si te parece ya te hago la última pregunta, que ya llevamos un ratito. Me interesa mucho en la construcción de personajes, aparece en esta película, pero también aparece en muchos de tus cortos y en Psiconautas también. Cómo la película, o sea, bueno, tengo que decirte que yo creo que es la película más, por lo menos española, más violenta de esta temporada y tal que he visto, porque hay un poco de gore, escenas bastante, más que violenta, como pervertida, ¿no? Toda la parte del campamento, que juega también mucho con el incesto, está la escena de las drogas, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero me interesa de los personajes como, sobre todo el hermano malo, o el hermano, no sé cómo llamarlo. Eh, sí, está el bueno y el malo, ¿no? Hermano malo, sí. Hermano Eh, malo. claro, tú me decías que jugabas siempre con el bien y el mal y tal, pero me interesa cómo en tus personajes existe como este aspecto como muy punk, muy de violencia externa, pero luego en el interior descubres que hay como una hipersensibilidad, incluso que hay como un corazoncito que al final bueno, es el eterno tema de que todos necesitamos cariño y tal, ¿no? Pero me interesa como esa doble rasero o ese...
que lo marcas mucho, ¿no? A lo mejor en otras películas también se muestra, pero como hay como una violencia, que eso pasa mucho en la vida real, a lo mejor que los más duros luego son los más blanditos por dentro, los que tienen como el corazón destrozado. Entonces, ¿cómo te planteas tú esa bidimensionalidad del personaje? Sí, bueno, un poco la película va un poco también sobre el origen del mal, ¿no? ¿Cuál es el origen del mal? ¿El Mm, mal nace o se hace, ¿no? Quiero decir, ¿este niño nace malo o se va haciendo malo por los traumas que va teniendo, ¿no? Y era lo que un poco me interesaba, ¿no? Esa lucha entre estos dos hermanos. Porque la película habla de una guerra externa entre osos y unicornios, pero yo creo que al final la verdadera historia es una guerra interna entre los dos hermanos mm, por el mm. amor de su madre, ¿no? Y cómo esta guerra interna afecta a la guerra externa, ¿no? Y cómo este personaje, Azulín, empieza a cambiar y empieza cada vez a perder más la cabeza, ¿no? A medida que la guerra avanza, ¿no? Y me parecía interesante, ¿no? Esta guerra, guerras fratricidas hay muchas, ¿no? Pues Caín y Abel, Rómulo y Remo, ¿no? Hay muchos hermanos. Mm. eh, Y me interesaba eso, que a veces las guerras familiares, las guerras internas, las guerras a pequeña escala, ¿no? Son también muy crueles y muy terribles, ¿no? Y me gustaba cruzar estas dos historias, la guerra externa y la interna, ¿no? Y que el personaje de Azulín, sobre todo, que es el protagonista, ¿no? También es interesante que veamos la película por los ojos de un personaje que es casi un psicópata, de que es un personaje que no empatiza mucho con el espectador, ¿no? Es un personaje jodido y me hace gracia y me parece interesante porque pone al espectador en una incomodidad que, bueno, que es bastante característica en esta película. ¿Habían referencias concretas a la hora de abordar cada uno de los géneros? Pues supongo que, o sea, la película se sostiene y hay un todo en común, pero como te digo, sí que he notado Sí. como, vale, pues ahora me voy al bélico, ahora me voy al, al melodrama más de puñales, de lacrimógeno y Sí, tal. Porque hay un extremo. Habían como referencias de, venga, pues voy a hacerlo ahora más sí. Apocalipsis Now, más Bambi. Bueno, la referencia es el género bélico, especialmente Vietnam, ¿no? Yo siempre he querido hacer una película como un falso Vietnam imaginario, ¿no? Era algo, una Claro, cosa que yo quería hacer por una cuestión sí. personal, de que siempre me gustaron mucho las películas de Apocalypse Now, Platoon, ¿no? Donde los personajes se vuelven locos en la selva La y delgada que línea roja incluso también, ¿no? sí, Fitzcarraldo, bueno, muchas películas que a mí me han gustado y lo tenía ahí como metido en la cabeza, ¿no? De hacer algo así, pero con un mundo fantástico, ¿no? Y bueno, la película sí puede tener como referencias, sobre todo pues, por el sargento, hay un sargento que es típico sargento como del Vietnam y tal, hay como un par de personajes que pueden ser un poco cliché, ¿no? Pero yo creo que la película va, a Mm, medida que avanza, va encontrando su camino. Sí, dime, dime. una duda, bueno, el hermano, cuando, digamos, cuando resucita, ¿eso está inspirado en alguien? Porque me recordaba un poco, igual me estoy yendo, pero la figura de Millán Astray, a lo mejor. Sí, No sé sí. ¿sí? No estaba inspirado en Millán Astray, pero de repente un amigo me envió una foto de Millán Astray que le faltaba el brazo con el parche y tal, y dije yo, hostias, esto es lo mismo, ¿no? Es en plan, ¿no? Sí, también puede ser un poco Darth Vader, ¿no? Porque lleva una Sí, máscara, así libremente, ¿no? También cuando trabajas con la fantasía y con el cuento, hay como lugares comunes, sí. ¿no? Que tú caes a veces sin... Porque básicamente son lugares comunes, ¿no? De Sí, los por la cuentos. cultura popular, claro. Sí, sí. Entonces, las referencias empiezan a venir, mucha gente te las empieza a decir después, ¿no? Por ejemplo, también me hablan mucho de Happy Tree Friends, una serie que yo no conocía, por ejemplo. Sí, Es una serie de internet que son de unos osos o animalitos que se matan, ¿no? Así como muy gore y tal. Pero sí, yo sí, no la conocía. cuando le he enseñado la película a amigos y tal, me han sacado a referencia. Pero bueno, sí, porque son ositos y tal, pero pasa mucho, a ti te pasará mucho con las referencias, que te sacan cosas que son a lo mejor evidentes a nivel como de imagen, pero luego de fondo no tienen nada que ver. Yo creo Porque, que yo vi 3 capítulos de Happy Tree Friends después de acabar la película y dije, joder, pero esto no tiene nada que ver. Pues ahí están.
en todas las reseñas, es Happy Tree Friends, es Happy Tree Friends. Y yo, hostias, pero si no, luego no tiene, el contenido va por otro lado, ¿no? Pero bueno, Claro, sí, la gente coge referencias de lo más evidente de y lo me parece, superficial. Mm, sí, pero me parece bien, es normal. La gente tiende a definir las cosas, ¿no? Cuando hay algo raro, un ovni raro, mm. tiende a decir, no, es como esto, pero con esto, ¿no? Bueno, pero eso pasa en la vida y en la sociedad en general, que para nosotros sentirnos más cómodos, pues ponemos categorías y así no... Ah, Vamos, vale, sí, esto me recuerda a esto, vale. que yo estoy cómodo con esas etiquetas que no me molestan para nada. Simplemente estamos hablando y te comentamos, ¿no? Pues Happy Tree Friends, pues yo es que no la conocía. La conocí Ya, después de acabar la peli, ¿no? Entonces, tampoco es que sea yo un seguidor de la animación. O sea, me encanta la animación, pero igual que el documental, la ficción, el cómic, la literatura, es decir, no soy yo el típico, ¿sabes? Fanático de la sí. animación y... ah, me- me- Entonces, referencias concretas, eso, ¿no? Vietnam, la parte más religiosa, directamente la Biblia, o había... Yo diría Apocalypse Now, la Biblia y un poco mi universo así del que yo ya venía trabajando en cortos, pelis, el universo del corto de Sangre de Unicornio, ¿no? Ahí Sí. está el génesis de todo, ¿no? Claro, y luego lo que tú decías, ¿no? Lo que se va colando, que tú no eres consciente de ello, pero va permeando y al final... Total, total, total. Hay una frase en el libro este de Hitchcock, de Conversaciones con Mm, Truffaut, que está muy bien, que habla sobre los clichés, ¿no? Y Hitchcock dice que se puede empezar con un cliché, pero nunca acabar con un cliché la película, ¿no? Es decir, tú puedes partir de algo del género y tal para luego ir haciendo lo tuyo, ¿no? Pero no acabar en un cliché, ¿no? Que el final no sea un cliché y es un poco lo que yo he querido hacer en esta peli. sí, sí, yo creo que lo hace, ya te digo, con esa mezcla de géneros y tal, al final, eh, yo creo que es lo que tú decías, es el camino. Coger un género para hacerlo tuyo, para retorcerlo y el universo está bastante claro. Eh, ya, bueno, ya para terminar, te voy a hacer la típica pregunta, que la próxima película que saldrá dentro de 6 años, Sí, ya estoy trabajando, esperamos los que tiempos son una locura. son una locura y pasan muchísimas cosas en 5 años, 6, ¿no? A nivel personal, profesional, ¿no? Es decir, pasan muchas cosas. Yo, la verdad que admiro, o sea, envidio a los directores de ficción que sacan una peli cada año y medio. Claro, No sé. pero sabiendo esto, ¿no te pasa que a lo mejor al año y medio, 2 años, ya estás aburrido de la... En plan de, bueno, yo ya he escrito el guión, lo he hecho, es que a lo mejor ya ni me gusta. Totalmente. Es que tú, entre el guión, después te pones a hacer bocetos del arte, que igual tienes que hacer 200. Después tienes que hacer diseño de personajes, después tienes que hacer un storyboard de todo eso, que es como, imagínate, como un cómic de la película, Sí, y sí, después ese storyboard ponerlo en una línea de vídeo que se llama Animatic y poner las voces, músicas, para ver si funciona la historia. Y cuando llevas 2 años trabajando en eso, o año y medio, o lo que sea, y lo tienes, de repente empieza la producción, que son como otros 2 años de animar. Y entonces yo ahí ya es cuando yo ahí dejaría la película y que lo hiciese otra persona, ¿no? Es decir, ya está hecho toda la creatividad, claro. ahora llega la fábrica. Sí, te cansas, te fatigas, pero bueno, estoy acostumbrado, vas arriba, luego abajo, luego tal, bueno, y te vas acostumbrando, porque si no, no puedes vivirlo todo con impaciencia o de una manera muy intensa, porque Claro. si no, te vuelves loco. Pero ¿qué es lo que te hace continuar y seguir? Es decir, el amor por el proyecto o que también tú te entretienes en otras cosas, a lo mejor cosas más inmediatas como el cómic, como... Pues me hace, mira, yo soy una persona muy paciente, muy paciente. O sea, yo antes de dedicar a la animación hacía cómics, que me llevaban 1 año y medio, 2 también, libros de todo tipo, proyectos. Estoy acostumbrado a proyectos largos, ¿no? Soy muy Ujú. paciente y luego amo este medio, ¿no? También, y me encanta hacer cine y me encanta y me fascina, ¿no? Y luego también hay que tener algo en cuenta, ¿no? Que esto es un arte, pero también es mi profesión. Y yo vivo de esto, es decir, o sea, yo, pues estoy 5 años, pues son 5 años que cobro. Ah, bueno, vale, sí. También, o sea, también hay que pensarlo así, ¿no? Es decir, yo vivo de esto, no.
sea, soy un Se, artista o lo que tú quieras, pero soy un profesional también pero y se puede vivir, es decir, no del cine, sino de este tipo de películas tan, como tú decías, tan de nicho. sí, se puede vivir. Se puede vivir, yo vivo de ello, vamos. O sea, ahora estoy empezando otra y la idea es vivir. Sí, sí, se vive de ello, sí, sí. Y no solo yo, 200 personas que han trabajado en la película, es decir, ¿sabes? Gente que ha cobrado 3 años ahí, ¿sabes? 3 años todos los meses. Esto es un arte, pero es una industria. Es una industria que genera muchos Claro. puestos de trabajo. La animación es una industria en la que hay casi un pleno empleo porque la animación es muy demandada, no solo para hacer pelis, sino para hacer series, para publicidad, para videojuegos. Es decir, hay muchos videojuegos necesitan animadores. Sí, sí. Los videojuegos mueven 15 veces más presupuestos que el cine. O sea, que es una industria que, por un lado, no, se menos valora, ¿no? Un poco y tal, pero en otros países es una industria muy potente. Francia es industria nacional, hay más de 250 escuelas de animación, factura un montón de dinero, es una industria que da Ujú. trabajo y que habría que apoyar pues, con incentivos políticos. Claro, bueno, me comentabas el comparado con Francia, nada que ver, pero en España se ha notado hace 10 años con ahora lo que tú decías de la industria, lo que ha cambiado la animación o no tanto. A ver, se nota una pequeña evolución. Pero bueno, es decir, cada vez hay más escuelas, ¿no? Cada vez hay más interés, cada vez, bueno, pues la animación es algo que le interesa mucho también a los chavales, a los niños y adolescentes, ¿no? Todo está, la influencia del anime Mm, y todo esto hace que haya cada vez más interés, ¿no? Y es como digo yo, entronca mucho con los videojuegos, que hay cosa, ¿qué medio es más interesante hoy en día que los videojuegos? ¿Qué medio genera más repercusión y dinero económicamente? Quiere decir que los videojuegos. Pues ninguno. Ahí está la animación detrás de eso, ¿no? También. O claro. sea, entonces sí que hay mucho más interés, cada vez hay más escuelas, cada vez la gente tiene más interés, pero no tenemos una industria fuerte y sólida, ¿no? Hay muchas empresas en España, pero que lo que hacen es trabajar para empresas de fuera. Hay muchos artistas y freelance españoles que se van fuera o teletrabajan para empresas de fuera porque pagan más y porque las condiciones son mejores. Nosotros tenemos poca producción nacional, por así decirlo. Pero bueno, este año se produjeron 8 pelis, el que viene creo Mm. que van otras 8 y cada vez hay pelis más interesantes. Bueno, poco a poco, pero como yo creo, yo lo que creo es que esto es una cuestión de voluntad política, de queremos hacer una industria Claro, claro. o no queremos hacerlo. Pues en Eh, otros países lo hacen y nosotros, pues todavía no. y claro, pero supongo que no hay demasiado interés. Bueno, hay Apa- regiones en España que están ya teniendo interés haciéndolo. Tenerife, por ejemplo, es una región que ha apostado por la animación y hay excepciones fiscales para que las empresas nacionales e internacionales monten allí su sede. Otras Navarra, bueno, poco a poco, por regiones, pero debería ser algo más a nivel nacional, ¿no? Porque es un sector que da muchos puestos de trabajo y que Claro, es tecnología. claro, pero si no es lo que tú dices, lo que pasa es que los buenos animadores, pero como pasa en cualquier otra profesión, ¿no? Los buenos médicos pues se van a otro lado, bueno, tú supongo que a lo mejor tienes relación con Alberto Mielgo, que se ha hecho, ganó el Oscar, se ha hecho brutal, que él sí se tuvo que ir fuera o por lo menos ha desarrollado su trabajo fuera, ¿no? Sí, sí, ocurre eso, sí, ocurre constantemente eso, ¿no? La fuga de talentos y, Claro. bueno, la gente lo que quiere son mejores condiciones, no quiere estar Mm. ahí, ¿sabes? Trabajando, cobrando lo justito y trabajando mucho, ¿no? Quiere buenas condiciones laborales, quiere que esto sea, pues, pues una industria con lo que eso significa, Mm. con sus tarifas fijas, ¿no? Por horas de trabajo, por tal, ¿no? Donde una profesión donde la gente pueda crecer y establecerse, ¿no? ¿No te has planteado tú irte a Francia? Bueno, no lo has necesitado por ahora, ¿no? Supongo que en un Bueno, yo momento dado. coproduzco con Francia, he pasado algunas temporadas en Francia, en Mm, París, en Burdeos, trabajando, ¿no? Pero no vivo en Francia ni me quiero ir, o sea, yo estoy bien aquí, no me claro. quiero ir.
pero bueno, si hay una buena oferta, Donde sobre todo lo que tú dices, donde te den la posibilidad de hacer tu universo y lo que te mola, ¿no? Pues para trabajar de machaca para otro, pues para eso te quedas no, haciendo lo no, tuyo, ¿no? claro, mi carrera va por aquí, va por hacer mi trabajo y es lo que pueda hacer lo haré. Si me dejan y me siguen apoyando productores, televisiones, como hasta ahora, yo seguiré haciéndolo y porque es mi pasión. Pues hasta aquí, además se nos acaba ya el tiempo del Zoom, quedan como 3 minutos, así que muchísimas Perfecto. gracias A ti, Alex. y mucha suerte en los Feroz. Estás nominado también, supongo, ¿no? Estamos en una sección que se llama Arrebato. Vale, vale, pues eso. Suerte o bueno, que sí, porque lo de los premios al final es suerte, porque en los arrebatos, en los feroz y en Y todo los Goya esto. y todo esto, sí, hay que Los tener un Goya, poco. claro, los Goya. Hay que tener un poco de suerte y todo. Y bueno, los Sí, premios está muy bien, pero lo importante, el verdadero premio es poder hacer otra peli. y que, bueno, y que se vea la que has hecho, ¿no? Porque creo que no sé cuántas salas has tenido en España, pero 40. sí, se ha estrenado poquito, ¿no? Sí, sí, veremos si entra en alguna plataforma, aparte de Movistar Plus, que ya está, Mm, entrará en ah, alguna plataforma y se podrá ver. filming y todo esto, ¿no? Y eso seguro. Vale, pues nada, sigue haciendo lo tuyo y lo seguiremos disfrutando desde el otro lado. Muy bien, Alex. Pues nada, un abrazo y muchas gracias a todos.